Historias macabras. La niña Aurorita. El siguiente relato comienza con mi marido. Él acostumbraba, como muchos, a jugar fútbol los domingos por la mañana. Y en un partido, de repente y de la nada, se desvaneció. Y sus compañeros lo trajeron a la casa. Pero cuando llegó, presentaba un semblante con una expresión muy extraña. No logro aún describirla. Su piel era de un tono grisáceo, y esto me preocupó mucho. Pasó la noche aparentemente bien, pero en cuanto amaneció, lo acompañé al médico para que le realizaran un chequeo completo. Sin embargo, no encontraron nada. Después de realizar varios análisis y estudios, no había resultado alguno, pero él seguía sintiéndose mal. Yo seguía aún preocupada por ese tono de piel y esa expresión que no daban mucho de qué hablar. Aparte, yo percibía una energía diferente de él, una vibra extraña, como muy ausente. Entonces, una vecina que vivía a 3 casas, la cual llamamos Doña Martita, se ofreció en curar a mi marido, pues ella, aparte de curandera, dice ser cajita. Me quedé sorprendida de saber el significado de ser cajita, y pues no perdíamos nada mi marido y yo. Entonces fuimos a su casa. La señora Martita nos recibió. Nos hizo pasar a una sala muy grande, donde ella tenía una gran variedad de altares dedicados a infinidad de santos. Había recipientes de cristal con agua, e incluso una copa enorme con agua. Había flores de todo tipo. Tenía un olor a herbolaria. En el rincón había una mesita donde nos dijo doña Martita que debíamos sentarnos. Puso 2 sillas, una frente a otra. Mi esposo se sentó. Luego Martita, como los dos mirándose. Después de unos minutos estuvo concentrada. Pero yo le dije: espere, doña Martita, ¿qué está haciendo usted? Explíqueme, ¿qué va a hacer con mi marido? La señora peló el ojo. Al parecer, no le pareció que la interrumpiera. Solo me dijo que ella iba a proceder en recibir algo divino. Entonces fue cuando le dije: explíqueme por favor, ¿qué significa ser cajita? A lo que Martita contestó: ser cajita es algo divino. Existen en el mundo muchos seres que murieron, pero su espíritu decidió transformarse en luz, pero no en el cielo o en el otro mundo, sino en el mundo terrenal. Es por eso que esa esencia de esos héroes, de esas personas que decidieron quedarse en la tierra como luz, como espíritu, es para resplandecer en los cuerpos de la materia, es decir, en personas como yo, que tenemos el don de recibir al espíritu. Por eso somos cajita, y al momento de recibirlo, el espíritu se presenta ante los seres humanos, ante las personas, para aconsejarnos, ayudarnos e incluso sanarnos de males. Ellos pueden escanear nuestro cuerpo y ver cómo curarnos. Me quedé sorprendida. Entonces le dije con toda confianza: por favor, ayude a mi marido. Procedió en una concentración. Entonces Martita, de pronto ya no era ella,
Ya no era la voz de Martita, cambió totalmente. Su expresión era con las cejas más arrugadas, los pómulos más estirados. Decía ser Pancho Villa. Mi marido abrió los ojos de sorprendido. Dice que el espíritu de ser Pancho Villa está aquí ahora y lo ha recibido Martita. Entonces habló él. Soy un espíritu que fui un héroe para muchos, pero para otros no. Y yo decidí estar aquí, en este plano terrenal, para ayudar a los demás. Martita tenía los ojos cerrados por completo. Sus facciones cambiaron por completo también. Era totalmente diferente. Al final, Pancho Villa nos dijo que tomáramos un té, ambos, porque esta situación venía de un mal que nos hizo otra vecina, la cual era una persona envidiosa, y la envidia puede ser muy peligrosa. Entonces, nos dijo que mi esposo debía tomar ciertas hierbas, y de esa forma, así se iba a curar por completo. Pasó el tiempo, y mi marido y yo estábamos felices porque él gozaba de perfecta salud. Pero había un problema. Queríamos tener un hijo, y no podíamos. Meses tras meses intentándolo. Entonces, fuimos con doña Martita de nuevo. Ella dijo que tenía la solución. Esta vez, Martita dijo que sería cajita de otro espíritu, el cual nos diría cómo embarazarnos. Fuimos a la salita de su altar, el mismo procedimiento, y doña Martita entró en un trance. Pero ahora, Martita comenzó a comportarse como una niña inquieta. Hablaba como una infantil y nos miraba, pero nos dijo que nosotros dos esperábamos un niño y una niña, y que Dios les concedería ese milagro. Pero antes de ayudarlos, dijo ella, quiero que me den dulces. Martita se comportaba como una niña, incluso aún y con los ojos cerrados, sabía que estábamos ahí frente a ella y nos miraba como si tuviera los ojos abiertos. Mi esposo rápido se fue a la tienda y trajo dulces y se los comió. Era muy inquieta. Dijo llamarse Aurorita. Mi nombre es Aurorita. Yo vivía en una casa en el campo, dijo la niña, pero esa casa se quemó y no pude salir. Y mientras estaba entre las llamas, le dije a Dios que me quería quedar aquí para ayudar a los niños y a las personas en peligro. Entonces, mi espíritu se convirtió en un alma para ayudar a los demás. Nos dio recomendaciones de cómo tener hijos, exactamente qué días. Entonces, tuvimos un par de gemelos. Fue algo milagroso. Desde entonces, le teníamos demasiada fe a la niña Aurorita y siempre le dábamos lo que quería, por medio de la cajita de doña Martita. Pasado el tiempo, en algunas ocasiones, me comentaban mis vecinos, por ejemplo, que si tenía el televisor a todo volumen, pero no era hora, porque mis niños estaban ya en el kinder y nosotros trabajando. Pero decía yo en mi mente, debe ser Aurorita, que estaba en la casa. Cuando llegábamos, de repente, encontrábamos todos los juguetes de los niños en pleno desorden por toda la casa, cuando mi esposo y yo ya los habíamos recogido antes de salir. Entonces, era obvio que Aurorita andaba por la casa paseándose, jugando con los juguetes de los niños.
pues ella es la madrina de ellos. Sabíamos que era ella. Entonces, al aire yo trataba de regañarla suavemente, llamándole la atención, tal como lo hago con mis hijos. Y así nos acostumbramos todos en la casa a vivir con la presencia entre nosotros de Aurorita, quien nos dio el milagro de tener a estos dos gemelos, y que hoy en día son unos adultos de 20 años. Aurorita desde entonces no creció, porque ella sigue siendo una niña, y sigue estando en nosotros, en el seno familiar. El niño Fidencio, nacido el 13 de noviembre de 1898, ahí en Espinazo, Nuevo León, un famoso pueblo mágico. Él fue un curandero mexicano. Su nombre verdadero fue José Fidencio Constantino Cintora, venerado ahora por la iglesia fidencista cristiana. Su padre fue jornalero, no indígena, Socorro Constantino, casado con María de Tránsito Cintora, no indígena. Tuvo 4 hermanos: Buenaventura, Socorro, Joaquín y Fulgencia. A la edad de 10 años, Fidencio quedó huérfano de padre y madre. Su hermano, 2 años menor que él, José Joaquín Constantino, fue su compañero inseparable. La Iglesia Católica no le reconoce estatus oficial de santo, pero su culto se ha extendido por gran parte del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Se cuenta que Fidencio era famoso por realizar operaciones sin anestesias, sin causar dolor a sus pacientes, porque él elegía el lugar, elegía un árbol de pirul, desde el cual arrojaba objetos a los congregados a su alrededor, siendo curados quienes recibían el golpe, y sobre todo, ir a un charco lodoso ubicado en las afueras del poblado, donde se sumergía a los seguidores. Según sus fieles, Fidencio sigue obrando milagros a través de sus curaciones de sus padres denominados cajitas. Hay miles de relatos y experiencias cercanas de aquel pueblo llamado Espinazo, ese pueblo mágico. Quédate en las macabras en este relato del niño Fidencio. El día de hoy, el niño Fidencio curó a mi familia. Comenzamos. Existen fenómenos inexplicables, sensibles a los sentidos del ser humano, hechos inverosímiles que salen del contexto de lo que es la naturaleza del mundo. Mi nombre es la señora María, de religión católica, creyente en los santos, pues desde niña se me enseñaron aquellos que intercedían en las vidas de los demás. Por nosotros eran ellos, los santos. Somos del pueblo de Mina, Nuevo León. En el año de 1997 comienza mi historia al lado de mi propia hermana. Ella se enamoró locamente de mi esposo, y sin importar que tenemos 2 hijos, se le metió hasta por los ojos. Él nunca le hacía caso, me era fiel, y eso me daba seguridad. Sin embargo, mi esposo comenzó a ser muy serio conmigo. Ya no le importaba nada. Descuidaba nuestra relación. A nuestros hijos los fue haciendo a un lado. Ellos tenían entre 9 y 12 años, ambos varones. Poco a poco, esa seriedad se fue convirtiendo en nada. Era muy agresivo. De pronto, buscaba un tema para discutir, regañaba o castigaba a mis criaturas, tanto que los ofendía. No los valoraba. Empezó a salirse continuamente. Llegaba tarde, llegaba ya a plenas noches de la casa. De pronto, ya no quiso dormir conmigo. Estaba sumamente preocupada. Le rezaba a todos los santitos, pero no me lo devolvían. No me devolvían a aquel hombre de antes. Él era ahora una persona ida, retraída, enojón. Ya no era aquel bondadoso ser del que me enamoré. Un día, una vecina me comentó con mucha pena que su esposo, quien es compañero de trabajo del mío, ahí en su fábrica, que los había visto varias veces con Rosa, mi hermana, e incluso los había visto juntos exhibiendo su relación a todos lados. Me advirtió que buscara ayuda, pues de muy buena fuente de su esposo, supo que planea abandonarnos. No podía creerlo. Entonces decidí una cosa, ir con una curandera. Ella se llama Jovita y es de Espinazo, Nuevo León. Esto me aconsejó mi vecina. Me señaló que es muy buena
ya que ella me podría decir qué pasó realmente. Si antes mi esposo repudiaba a mi hermana, no le hacía caso, porque ahora resultó que anda con ella. Esa misma noche, un dolor de cabeza se me presentó. Mi esposo no llegaba y eran altas horas de la madrugada. Estaba esperando en cama mientras comencé a oír quejidos que venían del interior de la ventana. Como mi patio es enorme, va a dar un sinfín de árboles, sobre todo a un roble enorme. Los quejidos eran continuos y me asomé al árbol. Pude ver trepada entre sus tallos a una mujer deforme, de aspecto sucio, con ropaje desgarrado, cabellos largos, su cara como rostro cadavérico. Me veía como si fuera un ave nocturna. Me dio mucho miedo. Rápido, fui a la habitación de los niños. Cuando salí de mi recámara, empecé a percibir unas carcajadas, mismas que venían de la sala de mi casa. Cada vez eran más y más fuertes. Mi piel se puso de gallina. Era imposible moverme. Sentía que esa entidad podría acechar a mis hijos. A como pude, me arrastraba hacia la habitación. Era una fuerza extraña que me impedía moverme, como si estuviera sumergida en el agua. Las macabras risotadas sonaban, estaban penetrando en mi nuca. Sentía la vibración de ellas, hasta sentía el aliento frío y fétido de alguien. Por fin pude abrir la puerta de la habitación. En ese momento no me creerán. Es tan increíble que aún lo sigo recordando. Lo sigo recordando con cierto temor, pero precisamente eso es lo que me enseñaron, a no temer. Entonces una mano me estiró de mis cabellos, la cual me hizo retorcerme en forma de arco hacia abajo, quedando boca arriba. Mi intención era prender el foco. Les juro, no podía gritar en ese momento. Algo terrible me lo impedía. De pronto vi cómo aquella entidad, esa mujer que para mí es una bruja o demonio, se puso frente a mí y me sopló. Desde ahí solo recuerdo que los niños me despertaron al siguiente día. Mi esposo nunca llegó. Fue cuando supe que nos había abandonado. Los niños me cuidaron y arrastraron a su cama. Yo no podía mover los pies. Estaba postrada. El habla no me salía. Era horrible. Mis niños seguían preguntando por su padre y este jamás apareció en todo el día. Y así en los días consiguientes. Pasó un mes. Mi madre se vino a vivir con nosotros para cuidarme. Yo nunca me había atrevido a mencionar lo que me dijo la vecina de Rosa, hasta que mi madre confesó que ambos viven juntos. Rosa y Edmundo viven juntos, mi hermana y mi esposo. Al paso del tiempo, no solo yo era la inválida que tenía que estar en silla de ruedas, ahora empezó mi hijo en la madrugada a llorar como un desquiciado. Nos cuenta que vio un ser despreciable en su cama, que ese mismo monstruo lo quería ahorcar. Era aquella misma entidad demoníaca que me había atacado a mí días atrás, por lo cual estaba en ese estado. Al día siguiente, mi hijo amaneció en un estado de shock. No quería hablar, solo miraba a la nada, como un eterno susto del cual no salía. Estaba pasmado en su totalidad. Mi otro hijo comenzó a dejar de comer, fue poniéndose muy delgado. Mi madre, quien era la única que se atrevió a decir que esto ya era brujería. Con mis hijos dije no, lo dije al aire, recio, empuñando mis manos. Fue cuando por fin decidí ir a visitar Espinazo, Nuevo León, a la mismísima curandera Jovita. Mis vecinos me llevaron amablemente al pueblito y de ahí me fue contando que Jovita, además de ser una excelente curandera, ella es cajita, lo que significa que el ser cajita es una clase de medium. Ella puede hablar con los espíritus de los hombres que dejaron este mundo. Pero esas almas que dejaron ese mundo, antes de hacerlo, decidieron no irse al cielo. No decidieron dejarse quedar a hacer obras buenas, pero quedarse en forma de luz en este plano, para que continuamente los demás puedan tener soluciones a sus problemas, a las cosas malas que las acechan, a esas energías malas que andan penetrando este plano. Además, en este caso, Jovita es especial, ya que ella baja al espíritu del mismísimo niño Fidencio, aquel que vivió en épocas revolucionarias y que fue digno de ser hasta el 13º apóstol de Jesús, un curandero que hizo hasta lo imposible por vencer al mal. Iba muy animada, esperanzada que toda pesadilla macabra terminara. No me importaba si mi marido regresaría o no.
Solo quería la salud de mis hijos. Por fin llegamos a ese enigmático pueblito. Pasamos por varias hileras de casa. Al parecer era el mes de octubre, cuando se celebran las fiestas del niño Fidencio. Me tocó ver una procesión de gente trayendo al mismísimo niño. Lo tenían ahí en una estatuilla, pues él es considerado sin duda un santito, lo que en ese momento, en el corazón, se me presentó un cosquilleo. Mi vecina empujaba la silla de ruedas en donde yo iba en ese estado deplorable. Tras llegar a aquella casita de la señora Jovita, tenía a su alrededor a mucha gente. Era demasiada que quería verla, pues ella era una de las mejores cajitas del niño Fidencio y estaba a punto de bajarlo. Como era demasiada gente, mi vecina fue abriendo paso hasta quedar en círculo cerca de ellas. Mucha gente que esperaba ver a la cajita, o sea, a que bajara el espíritu y penetrara en ella para poder ser el niño Fidencio quien estuviera con toda esa gente. Jovita se concentró, respiró profundamente, cerró los ojos, sus gesticulaciones en la cara cambiaron. Ahora ella era el niño Fidencio, quien había bajado a su cuerpo materia para poder hablar con los presentes. Me impactó porque aún con los ojos apretados, parecía que Jovita, hecha niño Fidencio, me miraba directamente a mí. Me pidió que me acercara, ahí ante toda la gente. Empujaron la silla de ruedas y ella me tocó la frente. Me dijo al oído algo que jamás olvidaré. Eres un ser especial y hermoso. Es por eso que el bien siempre puede contra el mal. Tu esposo fue trabajado con una brujería de tu propia hermana. Ella lo enterró en el panteón de Mina, bajo la cripta del padre de ustedes. Escarben y encuentren ese trabajo. Cuando lo encuentres, le vas a echar alcohol, vinagre, lavanda y cloro. De esta manera en una bolsa me traerás esto a mí de nuevo. Un día que fue a tu casa, aprovechó para darle algo en la comida, ya que pactó con una bruja de aquellas que practican la magia negra. Esa mujer es la misma que has estado viendo colgada en los árboles y que por medio del plano bajo astral se presentaba para hacerles el daño. Así pasó, pues. Fuimos al cementerio, a la tumba de mi padre. En mis condiciones ahí voy. Escarbamos. Encontramos un paquete envuelto en una bolsa de esas cafés para echar comida. Volvimos a ir con doña Jovita, y el hermoso niño Fidencio entró a su cuerpo. Me llevaron a mí y a mis hijos a sumergirnos de manera espontánea en un charco sagrado, aquel que llaman el charco sagrado del niño Fidencio. Ahí mismo nos metimos para esperar nuestra sanación. Nos dio una serie de alabanzas como quebrantando ese mal. Tardaron mucho tiempo, pero al final el trabajo de luz resultó positivo. Doña Jovita quedó muy cansada. Nos contó que mientras estaba en trance podía ver la lucha con esa entidad, pero que el niño Fidencio llegó tan lleno de luz. No me fui sin antes agradecer infinitamente al niño Fidencio, de lo cual me hacía devota. Pasó un par de semanas. Ya por fin pude caminar. De una manera milagrosa y gracias a la luz del niño Fidencio pude hacerlo. Mis hijos eran lo mismo, estaban felices, pero algo faltaba, algo que no me esperaba. Mi marido llega a pedirme perdón, a decirme que no sabía lo que hacía. Desde entonces no me canso en agradecer a esa hermosa entidad llamada el niño Fidencio, aquel quien al morir no se quiso ir sino amablemente seguir en este plano en forma de luz para ayudar a los demás. De mi hermana supimos después por Jovita, quien se enfermó, le dio cáncer. Eso al parecer le rebotó el trabajo, y no porque el niño Fidencio se lo devolviera. Él no hace el mal, sino porque es una ley natural, así que se le devolvió a ella el mal que ella me hizo. Desde entonces han pasado ya 23 años. Mi esposo y yo aún estamos felices, mis hijos casados. Tengo nietos y los llevo cada mes de octubre a las fiestas del niño Fidencio en Espinazo, Nuevo León. Y esta fue mi historia para las macabras. Muchas gracias. Los nombres fueron cambiados para este relato. La niña Aurorita, Aurorita Prado Quintanilla. Se dice entre tantas investigaciones acerca de su origen. Una de ellas habla que era la sobrina adoptiva de Lilia Quintanilla. Cuando Aurorita murió a los 8 años, Lilia se decía que su espíritu se había manifestado a través de ella. Las personas la buscaban para sanar a los niños.
la presencia de la niña, bien conocida por el pueblo, de tal manera que comenzó a canalizarse su espíritu sobre ella. Aurorita es frecuentemente invocada y venerada con favores que tengan que ver con niños pequeños. Las auroritas llevan un vestido infantil en colores suaves, de mangas abullonadas y crinolina de vago. Algunas veces usan sombrero adornado con un moño de listón, acorde al vestido que llevan. Otras cargan también una muñeca, una canasta o una pequeña bolsa infantil en la que guardan los dulces que reciben de los espectadores y reparten más adelante. Esto porque lo reciben así, como diezmo. Este relato anónimo basado en hechos reales, escrito y adaptado por Leo de la Paz. Suscríbete a Las Macabras, esto es, La niña Aurorita curó mis piernas. Existen fenómenos inexplicables, sensibles a los sentidos del ser humano. Hechos inverosímiles que salen del contexto de lo que es la naturaleza del mundo. Las macabras. Este relato que voy a contar es verídico y sucedió por ahí del año 1998. Nosotros vivimos en Dallas, Texas. Me casé con un gringo y me fui a vivir allá, dejando mi tierra mexicana. Soy nacida de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por eso mismo, mis hijos siempre se les ha inculcado sus raíces mexicanas. En una de esas vueltas, viajábamos mi esposo y mis dos hijas, siendo mi hija la mayor de 5 años y posterior de 2 años. Fue un viernes por la mañana, cuando salíamos hacia Ciudad Victoria, y le tocó a mi esposo manejar en todo el camino. Pero lamentablemente, sucedió una terrible tragedia. Ya estando por carretera libre hacia mi tierra, nos ocurre una terrible tragedia, un accidente. Mi esposo, momentos antes de que perdiera la cordura, comenzó a delirar. Fue cuestión de segundos. Sus ojos se tornaron rojos, hundidos. Comenzó a gritar diciendo palabras que no entendía. Fueron segundos en los que enloqueció, como si estuviera poseído. Incluso vi una especie de espuma por su boca que le salía. Para cuando acordé, el coche salió volando, tras chocar con un tráiler. Nosotros quedamos abajo. Lo único que nos importaba eran mis hijas. Fue un terrible accidente que nos marcó la vida. Mi esposo duró días inconsciente en el hospital y al final la libró. Mi hija de 2 años y yo salimos. Pero la mayor quedó imposibilitada a volver a caminar. Meses atrás de este accidente, nosotros vendíamos ropa y accesorios, ahí en un barrio en Dallas, Texas. Era un lugar como especie de pulga, el cual así se le llama cuando hay muchos puestos y mercaderes vendiendo. Esos lugares era donde la gente transita para comprar. Nosotros nos acomodábamos en una hilera de vendedores para así atender al público. Nos iba muy bien en ese negocio, hasta que frente a nosotros había otras personas que también vendían. Eran escasas las ventas de esas gentes y difícilmente lograban la venta del día a día. La mujer comenzó a acercarse mucho a mi esposo, que según ella, para preguntar que cómo le hacíamos para vender, sin saber que la mujer lo que quería era enamorar a mi señor. Lamentablemente esta mujer fue rechazada por mi marido, y él todo me lo platicaba. Él no aceptó ser su amante. Esa señora era gringa, una rubia de cabellos largos, alta, corpulenta. Esta mujer comenzó a hacernos la vida de cuadritos. Nos aventaba brujería fuera de la casa. Una vez amanecimos con una gallina negra sin cabeza. Fueron cosas horribles. Nosotros sabíamos que era ella. Que ella era la que nos hacía todo esto, porque los vecinos del barrio nos habían descrito a esa mujer que venía seguido a tirarnos esos trabajos. Como somos una familia muy seria, que no nos gusta meternos en problemas, no reclamábamos quizás por miedo o por no creer. Lo malo de todo esto, que la mujer seguía siendo nuestra compañera de ventas, pues seguía enfrente de nosotros.
Siempre estaba esperando el momento en mirar a mi esposo, o deslizarle una sonrisa, aunque sea delante de mí. Dicen que esa mujer trabaja con brujas de magia negra, y una vez mi esposo aceptó una comida de ella que le dijo, según que venía de algún conocido vendedor. Él, a pesar de todo lo que sabíamos de ella, malamente aceptó esa comida. Después de ahí, mi esposo comenzó a sufrir hechos sobrenaturales. Y desde ahí, comenzó por un largo camino terrible, pues esa mujer le puso algo en la comida para embrujarlo. Una noche mi esposo comenzó como a convulsionar, estaba sudando frío. Su estado mental era como retraído, con los ojos abiertos, viendo a la nada. Lo abracé, pero él me aventó al suelo, se puso agresivo y seguía viendo a la nada. Después de un rato se volvió a dormir. Al siguiente día trató de recordar, pero solamente había vagos recuerdos en él. Decía que había visto en un sueño a una mujer espectral con vestido negro que le decía que fuera hacia él. Había días que la niña mayor decía que veía una sombra en la madrugada que posaba frente a ella y la miraba desde el techo. La niña a veces soltaba un llanto y se iba con nosotros porque no la dejaba dormir esa sombra. Posterior a ello, las niñas dormían con nosotros, pero justo a las 3 de la mañana comenzaban a escucharse gritos de una mujer ahí en nuestra casa. Mi esposo buscaba por todos los rincones, pero no encontraba nada, hasta que un día mi madre nos dijo que deberíamos de viajar a Ciudad Victoria, porque conoce a una señora curandera que vivía en una ciudad llamada Espinazo, en el estado de Nuevo León. Es una ciudad muy enigmática, pues ahí en ese pueblito está la costumbre de viajar y de ver al niño Fidencio. La mayoría de personas se dedicaban a hacer cajitas, el cual es un trabajo de mediumnidad. Aquellos que bajan en su cuerpo al espíritu de un ser que hizo el bien en esta vida, tal como el niño Fidencio, como Pancho Villa, y el de una niña llamada Aurorita. Se supone que iríamos por el niño Fidencio a que nos ayude. Fue entonces cuando hicimos ese viaje, pero ocurrió la tragedia de la cual les conté al principio. Pasaron semanas. Estuvimos en Ciudad Victoria en casa de mi madre, hasta que mi esposo se repusiera del accidente, porque desde esa procesión extraña yo lo relaciono con la brujería de esa misma mujer. Aquella vez, desde que comió ese bocado, comenzaron las terribles desgracias. Los doctores dijeron que la criatura mía, a tan solo a sus 5 añitos, quedó inválida, pues para recuperar la movilidad se necesitarían una serie de operaciones que aparte tardarían mucho. No regresábamos por miedo a Dallas. Estuvimos ahí viviendo con mucha pena, y mi madre estaba ahí atendiéndonos del todo, pues mi hija sin poder caminar y mi esposo con esa ansiedad terrible. Es por eso que decidimos ir a viajar a Espinazo, Nuevo León. Fuimos pues a esa ciudad en donde los espíritus bajan en los cuerpos de las personas. Fue solamente mi esposo, mi mamá, mi hija y yo. Llegamos después de horas de viaje. Entramos a ese pueblito sobre la vieja carretera y ahí se encuentra un anuncio donde dice «Bienvenidos a Espinazo» y una gran vereda que nos conduce hacia el poblado. Tras llegar a la casa de la curandera, la cual omitiré el nombre por respeto, tenía mucha gente esperando, pues unos deben de ir con citas. Cuando nos toca el turno, la señora sorprendentemente baja el espíritu del niño Fidencio y en medio de este trance nos dice lo que estaba ocurriendo en nuestras vidas, incluso que ayudaría a curar a mi esposo de ese embrujo, por lo cual debe ir varias sesiones. No todo termina ahí. Cuando ve a mi hija sin poder caminar, le soba sus piernas, pero no la atiende. Al final, la cajita o la medium nos manda con otra persona para que vea especialmente a mi hija. Nos dijo que iríamos, el cual le cambiaré el nombre para esta ocasión. Dijo que iríamos con doña Amalia. Total, fuimos, pero era tarde. Nos quedamos a dormir ahí y nos recibieron en una casita. Y al siguiente día tempranito, al salir el sol, fuimos a la casa de doña Amalia para que viera a la niña.
Llevamos pues a la niña empujando su sillita de ruedas, la criatura ya sin ganas de nada, con su carita debilitada. Llegamos. Nos pasa a la salita de su casa. Tenía muchos retratos antiguos, cruces, santos por todos lados, y se percibía un aroma a tranquilidad. La señora Amalia le pregunta a mi niña, ¿cómo te llamas? Mi niña le dice su nombre, pero aquí viene lo impresionante. Mi hija ve la foto de una niña y dice que se parece mucho a una criatura que fue a visitarla ayer en la noche mientras dormían. Todos nos quedamos sorprendidos. Mi hija asegura que en el cuarto donde estuvimos pasando la noche, de repente salió una niña que dijo llamarse Aurorita, que a ella le gusta mucho jugar con los niños, comer dulces, pero yo le dije que no podía caminar. La niña dijo que le gustaba mucho bailar y comer dulces. Mi hija asegura que la niña Aurorita le dijo que pronto caminaría para poder jugar con ella, para poder bailar con ella. Todo eso nos dijo mi niña sin saber el propósito de la visita a doña Amalia, pues la señora se le lloran los ojos y aplaude y dice bendita seas, Aurorita. Y no entendíamos por qué. Mi madre me asegura que la señora baja el espíritu de Aurorita, aquella niña que en el pasado había muerto, pero que decidió quedarse en este mundo en forma de luz y entrar a los cuerpos para ayudar y curar las maldades y la salud de la gente. En medio de ese ritual, la señora Amalia baja a Aurorita. Sus facciones cambian, incluso su forma de hablar, moverse. Ahora era la niña Aurorita quien comenzó a emocionarse de ver a mi hija, y concuerda con la plática que había tenido por la noche. Entonces, Aurorita toca a mi hija de las piernas y le dice a mi niña que ya puede caminar, que lo haga, que camine. Cuando eso suceda, siempre vendrás a bailarme a mí. Pues en ese momento sentí una gran dicha. Le pedimos a nuestra hija que le hiciera caso a Aurorita. Mi criatura milagrosamente se pone de pie, se baja de la silla para sostenerse en un milagro verdadero, un espíritu de luz como el de Aurorita, quien estaba en ese momento ayudándola, sanándola. Había hecho ese trabajo de luz. Mi hija estaba parada y podía mover los pies. Fue algo extraordinario. Nos quedamos una noche más y estuvimos ahí en el pueblito. Mi hija llegó a casa caminando. Agradecimos mucho al niño Fidencio y a la niña Aurorita por salvar a mi esposo e hija. Fue tanta nuestra seguridad que decidimos regresar a Dallas. No temíamos más a esa mujer bruja. Comenzamos a hacer nuestra vida normal y nos enteramos que la mujer esa se fue con sus hijos a otra ciudad de Estados Unidos y que la habían fichado de la ciudad. La mujer estaba ya encarcelada por muchos años por haber cometido falsedades. Desde entonces, cada año, vamos a Espinazo, Nuevo León. Mi hija ahora ya tiene 28 años y ella es fiel de su antigua y amiga Aurorita, y en su espíritu sabemos que no crece y sigue siendo niña, y mi hija ya siendo una adulta, aún se comporta como una niña para verla a ella, bailarle, llevarle sus ofrendas.